Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar de las propiedades de los materiales. Esas propiedades son las características que hacen la diferencia entre un material y otro. Teniendo un concepto más claro, cada material es diferente y tiene cualidades llamadas propiedades. Estas propiedades son un conjunto de características que hacen que el material se comporte de una forma explícita ante estímulos externos como la luz, el calor, las fuerzas, entre otros. También se les puede llamar propiedades tecnológicas o características de los materiales. Estas propiedades en sí están reunidas en varios tipos, como son las sensoriales, las propiedades físico-químicas, las propiedades mecánicas, las propiedades tecnológicas y las propiedades ecológicas. Las propiedades sensoriales son esas como el color, la textura y el brillo. Las físico-químicas tenemos la transparencia, la oxidación, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica y por último el magnetismo. Dentro de las propiedades mecánicas encontramos la dureza, la tenacidad y la fragilidad, la elasticidad y la plasticidad y la resistencia mecánica. Dentro de las propiedades tecnológicas encontramos la fusibilidad, la ductilidad y la maleabilidad. Entre las propiedades ecológicas encontramos la toxicidad, la reciclabilidad y la biodegradabilidad. Cada una de ellas tiene sus características básicas. Las propiedades sensoriales en sí son las que están relacionadas con la impresión que produce el material en nuestros sentidos, es decir, cómo lo vemos, cómo lo palpamos, como por ejemplo el color, el brillo y la textura. Un ejemplo claro lo podemos observar en estos materiales de construcción que encontramos en la imagen. Luego tenemos las propiedades físico-químicas. Ya estas son un poco más diferentes a las propiedades sensoriales y son las que están relacionadas con el comportamiento del material frente a acciones externas, como por ejemplo son la transparencia, que es el comportamiento que tienen los materiales frente a la luz y se clasifican en transparentes, translúcidos y opacos. Un ejemplo claro que tenemos de este tipo de material es el vidrio. Luego encontramos la oxidación. Esta hace referencia al comportamiento de un material cuando es sometido a la acción de agentes atmosféricos o químicos, como por ejemplo en la imagen tenemos una lanza antigua que estuvo expuesta a la naturaleza y ya está oxidada. Otra de las propiedades físico-químicas que encontramos es la conductividad térmica. ¿Qué es la conductividad térmica? Esa característica que tienen los materiales que pueden dejar pasar el calor por él, como por ejemplo en la imagen tenemos un sartén, está transmitiendo calor. Dentro de estas propiedades químicas también encontramos la conductividad eléctrica, que es muy similar a la conductividad térmica, pero esta en vez de pasar calor pasa corriente eléctrica. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de conductividad eléctrica estamos hablando siempre de un conductor y en el caso contrario estamos hablando de un aislante. Los conductores por naturaleza son la gran mayoría de los metales, por eso los cables eléctricos están hechos a base de cobre. Dentro de estas propiedades físico-químicas también encontramos el magnetismo, que es la capacidad que tienen algunos metales para atraerse entre ellos. En este campo del magnetismo también encontramos la inducción electromagnética, que es generar corriente a través de un campo magnético. Ya muchos países en el planeta utilizan esta forma de crear energías. Luego encontramos las propiedades mecánicas. Estas están relacionadas con el comportamiento del material cuando se somete a esfuerzo, como son, por ejemplo, la dureza de un material. Se dice que un material es duro cuando no puede ser rayado por otros materiales. En el caso de la imagen tenemos el barro, el plomo y
el vidrio. Aquí podemos ver qué tan duro puede ser un material como el que estamos presentando. También tenemos la tenacidad y la fragilidad. Sobra decir que cuando un material es tenaz es muy difícil de romperse, como por ejemplo en la imagen la campana. Y hablamos de un material frágil cuando le damos un golpe y se rompe. Por eso tenemos en esta imagen un jarrón que en realidad es muy frágil. Siguiendo con las propiedades mecánicas, nos encontramos con la elasticidad, plasticidad. Un material es elástico cuando al aplicarle una fuerza se estira y al retirarle esa fuerza vuelve a la posición inicial. Y un material es plástico cuando al retirarle la fuerza continúa deformado. En la imagen podemos ver la elasticidad que tiene el trampolín, y cuando hablamos de plástico podemos hacer referencia a la plastilina. Siguiendo con las propiedades mecánicas, nos encontramos con la resistencia mecánica, y es la resistencia que tiene un material para no romperse. Aquí tenemos el caso de la imagen de un yunque y una pieza de metal que está siendo sometida a mucho esfuerzo. Siguiendo con las propiedades, encontramos a las propiedades tecnológicas, que son las que están relacionadas con el comportamiento de los materiales durante la fabricación, como por ejemplo la fusibilidad, que es la capacidad que tienen los metales de pasar de un estado sólido a un estado líquido. Esto normalmente lo encontramos en las herrerías, cuando toman un metal y lo someten a grandes temperaturas para hacerlo líquido y poder trabajar con él mientras se encuentra en ese estado. También encontramos la ductilidad, que es la capacidad de los materiales de transformarse en hilos cuando se estiran. Siguiendo con las propiedades tecnológicas, encontramos dentro de ellas la maleabilidad, que es la capacidad de utilizar un material, comprimirlo para crear láminas con este. En la imagen tenemos claramente unas láminas de aluminio, las cuales fueron comprimidas para poderlas crear. Siguiendo con las propiedades, llegamos a las propiedades ecológicas. Estas son las que están relacionadas con el mayor o menor impacto que tengan dentro del medio ambiente. Allí encontramos la toxicidad, que es el carácter nocivo que un material puede crearle al medio ambiente o a los seres vivos. También encontramos dentro de estas propiedades la reciclabilidad, que es la capacidad que tienen muchos materiales hoy en la actualidad de ser vueltos a fabricar. Siguiendo con las propiedades ecológicas, nos encontramos con la biodegradabilidad, que es la capacidad que tienen los materiales para descomponerse de forma natural en sustancias más simples. En la imagen podemos observar cómo la madera va llegando a un estado natural y se degrada. Bueno amigos, esto fue todo de las propiedades de los materiales. Espero les haya servido el video y recuerden, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y nos vemos en otra ocasión.